muchas gracias por acompañarme esta tarde. Agradecer a la Asociación de Radiología del Eje Cafetero. Finalmente logré llegar. Pasaba un poco susto, estaba un poco cerrado el aeropuerto. Es segunda vez que me invitaban y por suerte esta vez pude cumplir la palabra empeñada. En los próximos minutos voy a hablar de ultrasonido Doppler carotidio y veamos si, depende de cómo vayamos de tiempo, puede que hagamos una pequeña demostración. Es una clase extensa, vamos a tratar de hacerla lo más entretenida posible para que después del almuerzo no nos quedemos dormidos. Es importante desde el punto de vista macro poder dimensionar lo que significa el ultrasonido de carótida. El ataque cerebrovascular es la tercera causa de muerte en Estados Unidos después del cáncer y las enfermedades cardíacas. Es la causa más importante de incapacidad, causando serias limitaciones funcionales en más de 1 millón de habitantes. La aterosclerosis es la responsable de una tercera parte de los accidentes vasculares. El accidente cerebrovascular puede ser causado por la interrupción del flujo al cerebro por isquemia o una rotura de un vaso sanguíneo, lo que corresponde a una hemorragia intracraneal. Cerca del 87% de estos eventos son producidos por la isquemia, secundaria habitualmente a una embolía, y un 13% restante a las hemorragias. Debido a que la enfermedad carotidia extracraneal es la responsable de más del 50% de los infartos cerebrales, el ultrasonido de carótida tiene un rol muy importante en la detección temprana de esta condición, de modo tal de llegar antes que se produzca la enfermedad que tiene graves consecuencias para el paciente y para su entorno. La aterosclerosis carotidia puede producir síntomas cerebrales o retinales por uno o dos mecanismos principales. La estenosis carotidia progresiva causando una oclusión in situ o hipoperfusión, que es lo menos frecuente, y lo más frecuente es que resulte de una embolización, que es lo más común en una arteria en el cerebro. La enfermedad isquémica cerebral es importante porque un 36% de los síntomas isquémicos tendrán dentro de los 5 años un primer episodio. Por lo tanto, hay que estar atento a los síntomas y poder prevenirlo. Y un paciente con infarto o accidente transitorio tiene más de 15 veces la posibilidad de tener un infarto que el resto de la población. Basado en esta importancia, se trató hace muchos años, ya en el siglo pasado, a fines de los 90, múltiples estudios intentaron poder correlacionar y saber en qué momento habría que hacer una terapia más agresiva, quirúrgica especialmente, para prevenir los strokes. Hubo múltiples trabajos, fundamentalmente los más importantes fue el europeo, el del NACET y el de los pacientes asintomáticos. En cada uno de ellos fueron correlacionando los síntomas, lo que sucedió con el paciente, con la ecografía y con la angiografía. Y fueron viendo qué porcentaje de estenosis, visto tanto por ecografía como por angiografía, era el corte para los pacientes fueran o no con una conducta quirúrgica. Habitualmente cuando hacemos test diagnóstico la idea es poder cambiar conductas. Si uno hace un test diagnóstico y no cambia la conducta, en realidad el test diagnóstico está de más. Siempre tiene que ver con un pronóstico, con un tratamiento. En el caso del europeo, el problema fue que midieron a nivel del bulbo y esto hacía la correlación entre el bulbo y el tamaño de la carótida, por lo tanto, una estenosis cerca del 80% era significativo, a diferencia del NACET y de los asintomáticos que medían la zona del bulbo, la estenosis que había habitualmente en la bifurcación, con un segmento inmediatamente después, que es bastante más razonable debido a que esta zona sabemos que la carótida está dilatada. Por lo tanto, las indicaciones quirúrgicas fueron más o menos sobre 70% de estenosis y vamos a ver más adelante por qué ese número 70%. Los estudios del NACET, como les dije, tenían una gran variabilidad con baja sensibilidad y baja especificidad. Un test diagnóstico con esta especificidad no es bueno. Sin embargo, vieron que con equipamiento adecuado y con protocolos de estudio pudieron mejorar en el estudio que se hizo 2 años después, en el estudio asintomático de estenosis carotidia, con una especificidad del 95%. Y esto se debió básicamente a tener protocolos estandarizados y poder tener una correlación en lo que sucedía con esos pacientes con los otros test que uno hace. ¿Cuándo hacemos estudios Doppler color? Las indicaciones tienen que ver fundamentalmente con la sintomatología propia de la insuficiencia cerebrovascular o los ataques cerebrovasculares. Fundamentalmente prevenir el infarto, cuando aparecen sintomatología o signos como el soplo carotidio, cuando vamos a seguir placas carotidias, cómo evolucionan,
Vamos a ver en casos de isquemia vértebro-basilar, pacientes tratados, si hay una masa pulsátil, trauma, etc. Hay múltiples indicaciones para el Doppler, pero fundamentalmente todo va orientado al tema de la carótida. Para mejorar el rendimiento hay que tener protocolos estandarizados y equipamiento similar. Lo importante es que cada centro tenga sus herramientas y conozca la forma de trabajar. Se requiere un conocimiento anatómico, protocolos de estudios previamente determinados, conocimiento de la patología y una adecuada interpretación de los hallazgos. Habitualmente hacemos estudios en escala de grises, Doppler color y espectral, como veremos más adelante. Las técnicas son múltiples. Yo habitualmente lo hago de esta forma, al lado del paciente. No lo hago por atrás. Hay gente que está acostumbrada, yo en esa forma no puedo hacerlo porque uno tiene las neuronas acomodadas de una forma, le cambian y nos falla. Anatómicamente, vamos a ver más adelante cada uno de estos. El territorio básicamente tenemos la aorta con su callado, perdón, el callado aórtico, con el tronco brachiocefálico, con la rama derecha de la subclavia y la carótida formando un tronco común, y a izquierda cada uno por separado, que es lo más frecuente, también de variante anatómica, en la cual viene la carótida directa de la aorta y también la subclavia. Es importante que además de estas carótidas comunes e internas, que son las que nos van a afectar los accidentes cerebrovasculares, también las vertebrales juegan un rol importante. ¿Por qué? Porque aguas arriba, el sistema o el desarrollo del ser humano realizó aquí hay como una pequeña rotonda, hay una comunicación entre todos los vasos en el cerebro que permite, frente a la disminución de flujo de un lado, el otro eventualmente poder compensar, y hay pacientes que tienen la carótida común, la carótida común ocluida, y por vías colaterales a veces logran compensar y pueden llegar a ser radiólogos. Con respecto al examen mismo, es importante estar bien cómodos, que esté cómodo el paciente. Hacemos un rastreo transversal y longitudinal. Este es un video que no va a correr, pero no importa, lo podemos ver ahí, y probablemente todos han hecho. Es importante el uso de los músculos como ventana acústica, y lo que hacemos es recorrer la carótida desde el origen hasta lo más allá posible, con un transductor habitualmente lineal de alta frecuencia. En algunos casos que los pacientes no tienen cuello, yo incluso puedo usar un transductor convexo. No es lo habitual. Uno siempre, cuando le pregunta ¿qué frecuencia usa, doctor? La más alta posible. Esa es la respuesta. Hacemos un escaneo en todos los ángulos, en todos los planos de la arteria carótida. Usamos color. Ahí está el longitudinal. En ocasiones podemos ver algunas variantes anatómicas, como podemos ver una rama que nace de la carótida común, que no es lo habitual. Lo habitual es que la carótida común tenga dos ramas terminales, la carótida interna y la externa, y la carótida interna habitualmente no da ramas en el cuello. La arteria carótida común es de mayor calibre, tiene un flujo de mayor resistencia que la carótida interna. El nivel de la bifurcación es bastante variable, por lo tanto a veces es difícil poder evaluar las porciones distales tanto la carótida interna como la externa. La vamos a analizar en transversal, tanto con color como en blanco y negro, y también, o sea, en 2D, y también vamos a ver la carótida común en longitudinal. Vamos a desplegar nuestro espectro. El cursor, como vamos a ver, siempre va al medio, ¿cierto?, del flujo. El flujo en esta zona es más alto, el flujo en las márgenes es más lento, el flujo es más homogéneo en el centro que en la periferia. Y entre más lisas sean las paredes, más homogéneo va a ser el flujo. Vamos a tener un análisis espectral en la curva adecuada, que esté dentro de los rangos adecuados. Si tengo una velocidad de 60, 70, pongo entre 100, entre 0 y 100 más o menos la escala. No pongo una escala de 400 con unas espigas que apenas se ven. Ni tampoco pongo una curva que se me sature y haga un aliasing. Es importante ir pensando también en la hemodinamia que se produce en los vasos, porque cuando hay zonas de bifurcación, aquí se producen remolinos. Aquí el flujo no es laminar. Cuando se interrumpe, cualquier fluido, cuando llega a una bifurcación, se producen cambios que son bastante características y que se produce una separación de flujo en los márgenes con un flujo que puede ser de tipo reverso. Estas zonas que están acá son el sitio predilecto de la formación de placa, especialmente en el lado opuesto de la carótida externa. Aquí hay mayor agregación plaquetaria, el lado opuesto a la carótida externa, aquí donde más frecuentemente se ven las placas, y el intercambio metabólico es más lento.
Este es un concepto importante porque no solamente sucede en la carótida, sucede en la arteria renal, en la arteria vertebral, sucede en la mesentérica, en todas las arterias cuando hay bifurcaciones, en las extremidades inferiores también podemos ver lo mismo. En la zona de bifurcaciones cuando está la enfermedad ateromatosa. Aquí podemos ver algunas imágenes, fíjense cómo el flujo cambia de velocidad y se ve un flujo invertido en los dos márgenes, en los cuales la curva se hace más turbulenta. Identificamos la bifurcación carotidia en Doppler color y en modo 2D. Hay algunos equipos que traen técnicas que permiten una mejor visualización de los bordes, el Blickflow de una marca del comercio. En la carótida interna, que es como la zona de más interés, este es el foco de la clase. La carótida interna tiene 4 porciones, ¿cierto? Una porción cervical, que mide entre 6,5 y 7 milímetros, un bulbo, y tiene una porción distal con una zona petrosa, cavernosa y cerebral. Nosotros vamos a tener acceso fundamentalmente a lo que es la porción cervical. La petrosa, la cavernosa y la supraclinoidea no vamos a verla. Es importante saber esto y un concepto que vamos a ver varias veces es que lo que esté sucediendo en este segmento va a estar dado en parte por lo que está pasando en el lumen y en la pared de este vaso y en parte con lo que pasa aguas adelante y aguas atrás. Es un concepto que voy a repetir durante todas las clases que voy a hacer de Doppler, que yo creo que es lo más importante de entender en estas clases. La carótida interna la podemos ver en la bifurcación, habitualmente es más grande, la carótida externa habitualmente es más posterior. Podemos identificarla en todo su trayecto, a veces la visualización cuando las bifurcaciones son muy altas es muy limitada. El patrón de la carótida interna es un patrón de flujo de baja resistencia, con ausencia de ramas cervicales, con un patrón de Doppler continuo, como veremos más adelante, y un calibre más grande. La carótida externa, por otro lado, tiene ramas, aquí están enumeradas, tiroidea superior, lingual, facial, occipital, auricular, la maxilar interna, la temporal superficial, algunas de ellas las vemos con facilidad. Es más anterior que la carótida interna, tiene mayor resistencia y tiene el signo del golpeteo positivo. Esto es una imagen característica de la carótida externa, vemos que está dando ramas y eso es un elemento que nos ayuda a diferenciarla. Aquí tenemos la típica curva de la carótida externa, pic sistólico elevado, un diástole que baja, llega hasta 0. Esto significa que hay mayor resistencia. La carótida externa entonces tiene un patrón de flujo relativamente de alta resistencia, con presencia de ramas cervicales, es más pulsátil. Cuando uno hace el Doppler, ve que una se mantiene, en cambio la otra aparece y desaparece. La que aparece y desaparece es la carótida externa, porque cuando desaparece, cuando el flujo llega a 0, la velocidad llega a 0, ¿por qué? Porque hay una alta resistencia hacia distal. Y puede tener esta muesca dicrota prominente. Esta es una arteria de alta resistencia, perdón, esa de baja resistencia. Vamos a verla más adelante. La carótida externa es más, como les dije yo, es más anterior, la interna es más posterior, una tiene mayor tamaño y la otra tiene ramas. En general, casi siempre podemos diferenciarla. Rara vez, yo he tenido un paciente que no nos quedó la duda, pero estaba operado. Y hay cambios en los flujos, digamos, en la forma de morfología. Un paciente muy grande no se logra ver bien, pero con experiencia uno logra diferenciarla con claridad. La vertebral, vamos a ver cuatro segmentos. Uno es el origen, ¿cierto? Y vamos al segmento que está, el segmento prevertebral, ¿ya? Después tenemos entre C5 y C6, que está habitualmente, se ve entre la apófisis transversa. Después tenemos una porción B3, que es la atlantoaxoidea a nivel de C2, y tiene una porción subaracnoidea. Nosotros con ultrasonido podemos ver habitualmente todos estos segmentos y a veces por vía posterior podemos ver, usando la vía suboccipital, podemos ver las dos vertebrales que llegan a formar el tronco basilar. No es de rutina en el Doppler color, cuando uno hace estudios transcranial sí lo utiliza. La arteria vertebral puede ser hipoplásica en un 2 a 3%, asimétrica en un 15% y habitualmente la dominante es la izquierda. La curva también es anterior, de baja resistencia y la velocidad entre 20 y 60 centímetros por segundo. Aquí tenemos una arteria vertebral dominante y una hipoplásica. La tortuosidad en V2 puede haber osteoartrosis, hacer que la arteria sea muy
muy tortuosa. Pueden haber velocidades focales aumentadas con o sin estenosis producto de la tortuosidad, y es muy poco frecuente que haya obstrucción ateromatosis en la porción B2. Habitualmente la obstrucción o está en el origen o está más distal. Aquí podemos ver una arteria vertebral normal y entre la apófisis, ahí tenemos la imagen en Doppler color y también en el Doppler pulsado. Fíjense siempre el cursor en el medio del vaso paralelo al flujo. Antes de avanzar, un par de elementos que quiero introducir, que tienen que ver, vamos a estudiar la morfología, ¿ya?, de las carótidas y vamos a hacer algunas inferencias. Lo que sucede en los vasos cuando hacemos Doppler es que nosotros vamos a ver algunos fenómenos hemodinámicos que se van a producir en ellos. Y a partir de eso vamos a inferir una patología. Vamos a decir, esta arteria está bien o está mal, está estrecha o no está estrecha, está muy estrecha o está poco estrecha. Y eso tiene que ver con algunos fenómenos hemodinámicos que vamos a ver a continuación. Y tienen que ver, nosotros vamos a estudiar cómo se mueve la sangre. El Doppler lo que hace es medir la velocidad con que se mueve la sangre. Hay que saber medirla bien, ponerle el ángulo correcto, el transductor en buena posición. Y uno se pregunta por qué se mueve la sangre. Porque hay alguna razón que se mueve la sangre. Uno podría decir que es la divinidad, otro podría decir que son fuerzas del bien. Habitualmente hemos llegado al consenso que se mueve por diferencia de presiones. La presión significa que hay una cantidad de energía mayor en un punto respecto al otro. Si la presión es exactamente la misma en los dos puntos, la sangre no se mueve. Esto es lo mismo que si yo tuviera un tubo redondo y tuviera una pelota redonda al medio y pongo el tubo paralelo, esa bolita no se mueve. Si yo hago que una la levanto, eso significa que aumento equivalente en la sangre. Si hubiera agua acá, yo aumentaría la presión y la sangre se movería desde este lado al otro lado. Si ese aumento de presión puede ser, no porque yo suba no es que aumente la velocidad, sino que lo que haga equivalente a las arterias, que baje la resistencia. Entonces, tengo dos elementos que hacen que la sangre se mueva. O aumento la potencia o disminuyo la resistencia. Aquí hay un ejemplo en el cual tengo una cañería que tiene proximal, le llega una presión de 100 milímetros de mercurio. La resistencia distal que tiene esa cañería, ese tubo de riego, es de 75 milímetros de mercurio. En paralelo tengo otra, cuya bomba que produce presión solamente produce 40 milímetros de mercurio. Estamos hablando 40 contra 100. La de 100 tiene mayor presión. Sin embargo, esta de 40 tiene una resistencia distal solamente de 15. Por lo tanto, la pregunta es, ¿cuál se mueve más rápido? Tengo 100, en el fondo tengo esto, tengo 100 contra 70 y tengo 40 contra 15. Se mueven igual, exactamente igual. La diferencia de energía en un lado y otro es exactamente el mismo. Y ese es un concepto que a veces cuesta entenderlo, pero básicamente los fluidos se van a mover por diferencia de presiones. Y cuando uno está haciendo un Doppler y ve que hay un vaso que tiene mucha velocidad, va a decir, ¿por qué se mueve? Una posibilidad es que el corazón, la bomba impulsora, esté trabajando mucho. Estoy pensando en un paciente que está con la sangre a gran velocidad y que tiene una tirotoxicosis. En la tirotoxicosis tiene una frecuencia muy alta y tiene un efecto inótropo positivo, por lo tanto tiene un volumen expulsivo muy importante. Y eso significa que está con taquicardia, está con un gasto cardíaco muy alto, pudiendo incluso llegar en algunos pacientes a una insuficiencia cardíaca por el exceso de gasto cardíaco. Entonces, por un lado, en el caso de la sangre, que es lo que estamos viendo hoy día, ya no son máquinas las que impulsan, sino que es el corazón. Y el corazón tiene dos elementos para aumentar la velocidad. O aumenta la frecuencia o aumenta el volumen expulsivo. Aquí hay que estar atento para poder entender esto. Aquí tenemos un vaso, ¿cierto? Está la curva aquí y fíjense que estamos midiendo la velocidad. En un momento el paciente está en reposo, no es que esté trotando, y vemos que la velocidad en este punto, en este momento del ciclo es de 60 centímetros por segundo. Sin embargo, 1, 2, 3, 4 ciclos anteriores era solo de 40. Y este otro ciclo de acá, fíjense, tiene 80.
O sea, un paciente está en reposo y en un momento dado la sangre viaja a 40, viaja a 80 y viaja a 60. Es como difícil de entender. Algo está pasando en ese vaso. ¿Es que se estrechó? No. Una posibilidad es que se dilate, se estreche. Podría ser, porque una forma de que aumente la velocidad es estrechando un vaso. Como el vaso está quieto y estamos haciendo el Doppler, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Lo que se produjo acá fue un cambio en la frecuencia cardíaca. Fíjense que el tiempo entre este pic y este pic hubo menor tiempo de llene ventricular. Como se llenó menos el ventrículo, expulsó menos sangre, por lo tanto el gasto cardíaco en vez de 100 o en vez de 80 fue 40. Posteriormente hubo una pausa compensatoria, porque esto es una arritmia, se disparó el corazón antes, tenía que disparar a 60 estaba disparando todo el rato, de repente disparó antes, llegó solo a 40 la velocidad. Pero después hubo una pausa compensatoria, se llenó más el ventrículo, el volumen explosivo fue más alto y la velocidad que impulsó este corazón llegó a 80. Y después se normalizó 60, 60, 60, 60. Entonces lo que hubo fue un cambio en el gasto cardíaco, producto de una arritmia. Por lo tanto, primer concepto, alteración en las velocidades, y esto lo traigo a colación porque nosotros con el Doppler estamos hablando de las velocidades y a veces hay que tener cuidado con esto. Y el concepto es cambio de velocidad, 1, pensar en el gasto cardíaco, 2, en la resistencia. Se puede modificar. Si yo quiero aumentar la velocidad, esto es lo mismo que en la casa. Cuando dice al presupuesto de la señora, dije, tenemos 2 posibilidades. O yo gano más, o tú gastas menos, o al revés. O la mujer gana más y el hombre gasta menos. Pero el presupuesto es 1 y hay que regularlo. Por lo tanto, la cantidad de sangre que va a pasar va a depender, por un lado, con lo que produces, y el otro, en la energía que estás contraponiendo a eso, que es la resistencia periférica. Y aquí viene la resistencia periférica. ¿Qué es lo más importante de la resistencia periférica? La sangre se mueve por la diferencia de presiones, insisto. La resistencia periférica está a la 4ª potencia, o sea, un mínimo cambio en la resistencia periférica, inmediatamente se modifica la presión. Y así es como el cuerpo puede modificar y llevar la sangre a los territorios adecuados. Si un paciente tiene una vasodilatación generalizada, en ese mismo momento se cae al suelo porque se produjo una vasodilatación, no hay retorno venoso y el paciente se puede morir. Por lo tanto, la resistencia también es importante para poder enviar la sangre a los territorios que uno necesita. Un último concepto tiene que ver con lo que vamos a ver ahora con las cañerías. Esto lo mismo que sucede en la arteria. Tenemos una arteria normal, tenemos una zona de dilatación y una zona de estenosis. Para que se mantenga el flujo, cuando la bomba es constante, la resistencia es constante, ¿qué pasa con la sangre? Si la cañería es del mismo diámetro, se mantiene la velocidad. Si la cañería se dilata, como el flujo tiene que ver por el diámetro del vaso, por la velocidad que llevan, y en ese momento se modifica el diámetro para mantener el flujo, que es Q, lo que sucede es que hay una disminución de la velocidad. Y eso uno lo puede ver cuando uno va en un río, que es más estrecho, de repente se dilata y empieza a andar más fácil. Si uno va con el vuelo del río, digamos, el bote anda más lento, se estrecha y empieza a andar más rápido. Y eso a uno les llama rápidos. Cuando uno se mete en un bote a hacer caer una balsa, cuando se pone más estrecho y se ve irregular, se ven, en vez de tener placas carotías, son placas en el río, que son las piedras que están ahí en el camino, producen esos cambios que vamos a ver nosotros después en el Doppler. Eso es lo normal. Cuando se dilata, el vaso anda más lento y cuando hay una estenosis aumenta, por lo tanto, la velocidad. Estos son los fenómenos que vamos a repasar a continuación. Consideraciones técnicas, siempre les dije el ángulo adecuado entre 30 y 60 grados, vamos a ver por qué, un volumen adecuado de muestra en el centro del vaso y también reconocer las limitaciones del método. Si un paciente me ha tocado en la UTI que tuvo un gran accidente en auto y piensan que tiene una lesión de la carótida y resulta que se dan cuenta a posteriori y no le hicieron el escáner de cabeza. Ahora habitualmente los pacientes llegan escaneados de la punta del pie a la cabeza, un accidente de alta energía. Pero en algún momento dado llegaba un paciente y tenía un enfisema subcutáneo hasta la oreja y me decía, oye, ¿pueden mirarle si está permeado en la carótida? No se ve. O sea, hay cosas que no se ven con ultrasonido. Y si el paciente tiene un cuello de este porte y un apósito con aire entre medio, no se ve. Por lo tanto, también, para que un examen sirva, uno tiene que reconocer las limitaciones del examen. El Doppler carotídeo no se puede hacer a todas las personas y no en todo es confiable. Es mejor reconocer
la dificultad inherente del paciente y también del operador antes de decir que el examen sirve o no sirve. El error en el ángulo es la más importante alteración y error que podemos cometer como radiólogo. Si uno tiene que elegir una cosa en el Doppler, de hacerla bien, es poner bien el ángulo. Fíjense que este vaso, aquí hay una placa estenosante, es la misma placa en el mismo vaso. En este lado yo puse el cursor paralelo a la pared y me dio una velocidad de 300 centímetros por segundo. Ese paciente, en rigor, es quirúrgico. Pero ¿qué pasó? Lo que hay que hacer es poner la medición paralelo al flujo, porque lo que uno está midiendo es el flujo, no la pared del vaso. Por lo tanto, en este caso, si uno corrige el ángulo, en vez de ser de 60 grados, de 40, y la velocidad es solo 200 centímetros por segundo, este paciente no es quirúrgico. Por lo tanto, una de las cosas más importantes es ubicar el cursor en paralelo al flujo. Sucede que algunas veces las placas, en vez de estar paralela al flujo, la placa puede estar un poco oblicua, por lo tanto el flujo viene recto, la placa se inclina y por lo tanto uno tiene que ir midiendo así la velocidad, después en este otro ángulo, y si vuelve va a medirla siempre el ángulo de la placa, aunque el vaso sea así. Uno no va a ir midiendo el vaso, uno va a ir midiendo el flujo. Si a un lado, el ángulo va a un lado y al otro, y siempre en el medio del flujo. La explicación es esta. ¿Y por qué usamos entre 30 y 60? Sobre 60 centímetros, sobre 60 grados, el grado de error, el porcentaje de error, crece en forma exponencial. Por lo tanto, lo que hay que hacer siempre es tratar de estar lo más cerca de 30 o entre 30 y 60. Habitualmente las carótidas se miden en 60 grados porque la posición que tienen es muy difícil. Las carótidas no van hacia afuera, van paralelo a los vasos. Por lo tanto, uno lo que logra hacer más o menos con el ángulo de steer angle es más o menos 60 grados. Este es un ejemplo, este es el error relativo. Cuando estamos perpendiculares, evidentemente no es 100% el error. Si estamos entre 0 y 15 grados, el error es mínimo, no es significativo. Entre 15 y 30 grados, yo puedo equivocarme 15 grados de diferencia y tengo un 3% de error. Entre 30 y 45, fíjese, el cursor está en 30, yo le puse un poquito más para allá porque a veces no logra 100% ser exactamente igual que el flujo. Tenemos un 13%. Fíjense, entre 45 y 60, un 30% de error. Y sobre 60, 50, 74%. O sea, sobre 60, la verdad que la medición es muy, muy inexacta. Hecho esta pequeña introducción, vamos a ir a lo que nos reúne, que es el tema de la isquemia cerebral, y en este caso vamos a hablar primero de la estenosis y después de las placas. ¿Se entiende bien? ¿Se escucha bien? ¿Están todos despiertos? Ya, vamos a seguir. Ya. Esta diapositiva es desde el punto de vista del flujo y la explicación de todo, esta es como la explicación central. Aquí están graficados la reducción del diámetro, la reducción del área, ¿cierto? Y la velocidad. Esta es la velocidad y esto es el flujo. El flujo significa la cantidad de sangre que va en un determinado vaso en un diámetro. Cuando yo necesito más sangre en un territorio, lo que hago es que aumento la diferencia de presiones para que la sangre se vaya para allá. Por ejemplo, en las arterias periféricas lo que hago yo es que aumento el gasto cardíaco, ¿cierto? La frecuencia, el volumen expulsivo, y hago una vasodilatación periférica, porque antes las arterias de alta resistencia tenían muy poco flujo, en cambio cuando se dilata se va todo para allá. Para aumentar para poder mantener el flujo y yo estoy estrechando el diámetro, fíjense que estoy disminuyendo el diámetro. Esto es lo mismo si estuvieran regando. No sé si alguna vez regaron, en esta época acá llueve bastante, no hay que regar, todo verde. Pero en los países que hay estaciones secas, uno cuando era niño, que ahora es todo automático, entonces uno domótica, agarra el celular y se riega solo. Ahora allá a uno lo mandaban a la calle. Y entonces ponía la manguera y para apurarse, para ir a jugar la pelota, lo que hacía, le ponía el dedo y tiraba, rociaba siempre por encima, cosa que estuviera bien mojado, entonces era una regada con poca agua, digamos. Para que el agua llegue más lejos, uno empieza a disminuir el diámetro del vaso, de la cañería, entonces el agua empieza a andar más rápido. Eso sucede en las cañerías. Yo empiezo a disminuir el diámetro y el pic sistólico empieza a aumentar, a aumentar, a aumentar, a aumentar.
Eso es cuando uno llega a una reducción de un diámetro del 50%, en la cual el flujo, a pesar de que yo disminuyo el diámetro, con aumentar la velocidad logro compensarlo. Disminuyo el diámetro, aumento la velocidad, pero cuando llego a un 50% de reducción del diámetro, que corresponde a un 70% del área, el flujo empieza a caer, empieza a disminuir la cantidad de sangre que le llega a ese territorio a pesar de que yo aumento la velocidad. Y eso, concepto, se llama hemodinámicamente significativo. Significa que a pesar de que yo aumento la velocidad, la cantidad de sangre que le va a llegar no es suficiente. Entonces, en la estenosis tenemos básicamente lo que hay es una disminución del calibre, un cambio en la velocidad y un cambio en la morfología espectral. Así se mueve la sangre en una arteria de baja resistencia. La sangre en las arterias de baja resistencia, tal como se ve aquí, hay un pic sistólico, viene el corazón, sístole, llega el pic, empieza el sístole tardío, ¿cierto? Aquí empieza el diástole. Entonces, durante todo el sístole la sangre va muy rápido, después empieza a disminuir, pero durante todo el ciclo va avanzando. Si uno lo graficara, en esa imagen fuera un glóbulo rojo, fíjense que más rápido y después siempre anterógrado. En cambio, una curva de alta resistencia es que la sangre es impulsada por el corazón, avanza rápidamente, choca con la alta resistencia distal y esa energía con la elasticidad de los vasos, la sangre aumenta la presión y la presión distal es mayor que la proximal. La sangre se mueve por diferencia de presiones. Esta es la situación. Está el vaso así en reposo, ¿cierto? Hago el pic sistólico alto. Estamos así porque si no tenía que subirme un escabel. Vamos a estar así. Pic sistólico y inmediatamente aumenta la velocidad y en un momento la presión distal y en un momento la sangre, la presión es más alta distal que proximal. Por lo tanto, la sangre se devuelve. En una arteria de alta resistencia significa que pic sistólico rápido, velocidad aumentando, los glóbulos rojos avanzando, después siguen avanzando más lento, rápido, más lento y después se devuelven. Si uno ve un video de un glóbulo rojo es más o menos así, adelante, atrás, adelante. Es como un baile, adelante, atrás, adelante. En cambio, la de baja resistencia es adelante rápido y siempre adelante, sin retroceder, sin retroceder. Ya. Eso tiene que ver con la morfología de las curvas. Dependiendo del territorio que van a ser territorios de más resistencia o menos resistencia. Ahora, como estos son territorios, yo lo primero que les dije, la primera cosa que les dije, lo que está pasando en la carótida, que es nuestro foco de atención por el diagnóstico de accidente cerebrovascular, tiene que ver con lo que pasa distal y proximal. Esta es la curva de la carótida común, que es una curva, se podría decir, predominantemente de baja resistencia porque tiene flujo anterógrado durante todo el ciclo, siempre sale sangre hacia adelante, siempre avanza. La carótida interna, más aún, tiene mayor flujo diastólico y la carótida externa, en el comienzo del diástole puede haber incluso un poquito un flujo reverso, pero se nota una caída muy significativa porque van a territorios totalmente distintos. Fundamentalmente, este va al cerebro y este otro va a la cara, al cuello cabelludo, los músculos, etc. Por lo tanto, los patrones espectrales son más o menos así: carótida común, carótida externa y carótida interna. Y de alguna forma, estas dos, la suma de estas dos, tienen que ver con lo que sucede en la carótida común. La carótida común, como está sometida a dos resistencias distintas, es la sumatoria de los dos. Como la carótida interna tiene mayor diámetro, por lo tanto, tiene mayor influencia, como quien diría. Hay mayor cantidad de sangre que va hacia la carótida interna que la externa. Entonces, esto igual que una familia. Esta es la carótida común, esta es la carótida externa, ¿cierto?, con mayor resistencia, y esta es la carótida interna con flujo anterógrado todo el tiempo. Entonces, lo que sucede aquí también tiene que ver con lo que sucede aguas atrás, con el corazón. Si yo tengo una válvula aórtica alterada, o tengo una insuficiencia cardíaca, o tengo un paro, si tengo un paro cardíaco, no hay flujo, la carótida tiene cero flujo, la curva es cero. Por lo tanto, lo que sucede aquí, si usted hace una carótida, digamos, y ven que no hay flujo, le ponen el color, le bajan el PRF y no pasa nada, mueran al paciente que está vivo, digamos, porque podría estar muerto. Entonces, de aquí partió el primer elemento. Están todos de acuerdo que la carótida es riesgosa. Tenemos que ver podemos cuantificar lo que pasa con la arteria carótida, cuándo es riesgoso o no.
Entonces, los primeros criterios diagnósticos tienen que ver con esto. Cuando un vaso 1 disminuye, fíjense aquí, tengo una velocidad, ¿cierto?, que es la B, y tengo la A. Cuando hay una disminución en la A, y esta disminución es un 50%, habitualmente la velocidad en esta zona se duplica. Venía a 50, sube a 100. Y cuando la estenosis es mayor del 75%, se cuadruplica. Venía a 50, sube a 200. Ese es el concepto general hemodinámico. Cuando uno disminuye un diámetro un 50%, se duplica. De 75% se cuadruplica. Eso es más o menos en general. Y eso tiene dos elementos. Por ejemplo, aquí tengo un paciente que tiene una placa proximal, ¿cierto?, que tiene una velocidad A, y la porción distal a esa zona, una vez, esta es la zona alta, ¿cierto?, venía la sangre, aumentó la velocidad y distal va a caer. Cuando la estenosis proximal es de un 50%, cae a la mitad, y cuando la estenosis es más de un 75%, cae 4 veces. Ese es como el concepto. Ahora, esto dio para muchas publicaciones, y a los fines de los 90 eran múltiples las, tratando de buscar el punto de corte que sea lo más exacto, digamos, en la traducción, entre la sensibilidad y especificidad, valor predictivo positivo y negativo, llegando al mayor accuracy. Entonces, fíjense, las publicaciones del año 95, bueno, se dieron muchas vueltas como pollo asado. El que yo estudié en aquella época era el libro de Joseph Pollack, que ya daba esto, y se dieron todas estas vueltas y llegaron exactamente lo mismo que tenía ese libro. Por lo tanto, yo voy a pasar un poco largo, pero quiero contarles que se dieron muchas vueltas para llegar a estos números. Entonces dijimos que tienen la carótida común acá, ¿se fijan? ¿Ya? Aquí viene la carótida antes de la estrechez y acá está la zona de estrechez. O sea, lo que hay es un aumento de velocidad. Si yo disminuyo el diámetro, aumento la velocidad. Eso es cosa, agarrar una manguera y salir al patio, digamos, y hacerlo. Ahora, cuando uno hace una estrechez, lo que hace es que cambia la resistencia. Si uno quiere pasar todos juntos por una carretera y de repente un auto en la pista a la derecha se para, la velocidad va a disminuir inmediatamente, porque se van a tochar y va a disminuir el flujo. Lo mismo pasa en la carótida. Entonces, sucede que si yo tengo, fíjense, esta es la carótida normal, la curva carótida normal, proximal, ahí tenemos la carótida interna. Y aquí, fíjense que esta carótida de aquí, de este lado, ahí, esta, tiene una velocidad mucho menor que la del otro lado. Es el mismo paciente, tenemos el mismo corazón, el mismo arco aórtico. Y esta diferencia de presión, esta diferencia de velocidad en un lado y otro, quiere decir que uno tiene más presión que el otro, ¿cierto? ¿Y qué es lo que pasó? En este lado hay una disminución de presión porque alguien está pisando en la caña. Uno está dos vecinos regando con la misma manguera feliz y de repente un vecino se pone a reír porque tiene más agua y el otro tiene menos, porque el niño le está pisando la manguera al papá. Entonces uno tiene un chorrito más y el otro un chorrito más grande. El que está con el chorrito más grande de agua siempre está más contento que el que tiene menos. Segundo elemento fundamental, diferencia de presiones. ¿Qué pasó? Había mayor resistencia, por lo tanto llegó con menos presión ahí, llegó con menos velocidad, producto de la presión que se gastó acá. Hay un segundo elemento importante. Fíjense cómo el tiempo que llega el pic sistólico es mucho más rápido acá, en cambio aquí el tiempo que llega al pic sistólico es mucho más lento. Y esto significa una curva tardía. El pic sistólico es rápido, 70 milisegundos. En cambio, en este caso está la curva aplanada. Cuando uno le pisa en la manguera, es como si uno fuera corriendo la maratón y de repente vamos los dos en plano, corriendo a la misma velocidad, y uno se empieza a subir, uno va en subida y el otro queda en plano. Y más o menos eso es lo que pasa, porque está con mayor resistencia. Por lo tanto, la sangre en llegar al mismo punto, uno le va a costar más tiempo en llegar que el otro. Entonces es importante porque puede haber curva de baja velocidad producto de una estenosis proximal o producto de una estenosis distal. ¿Y cuál es la diferencia entre una y otra? La diferencia fundamental radica, fíjense que la curva es exactamente igual, tiene la misma aceleración, pero tiene un tamaño más pequeño. ¿Por qué? Porque esta está peleando contra, le tienen la estrechez distal. Y fíjense la diferencia de una curva, se fijan, acá viene parvus tardo, pequeña y tardía y con flujo anterior a todo el rato. En cambio, en este otro lado, tiene una resistencia tan alta distal que le queda mucho menos
flujo durante el diástole. Esta quiere decir que hay una estrechez muy grande. Y si la estrechez es completa, aquí no hay flujo. Está ocluida la arteria y llega una curva plana. No plana, sino que un punto nomás, que es una curva oclusiva. Pero entonces aquí vemos, los dos pacientes son distintos. Este tiene la estenosis proximal y tiene una curva, las dos con baja velocidad, pero este es el pico más tardío. En cambio, acá el pico sistólico tiene la misma tiempo de aceleración. Este es el consenso le puse con un corazón, porque era consenso. Entonces, donde hay consenso, habitualmente hay amor. Lo importante es que sea duradero. Entonces, los pics sistólicos, esto aquí está graduado, mire, una carótida dice aquí, grado de estenosis, normal, tiene que tener menos de 125, placa, ninguna. La relación entre el pic sistólico de la carótida común y el pic sistólico de la interna tiene que ser menos de 2, o sea, la sangre tiene que menos que duplicarse, ¿ya? Y el pic diastólico debe tener menos de 40 centímetros por segundo. De todo esto hay que acordarse de dos cosas. Uno, el pic 125, porque si tiene una estenosis menor de 50%, tiene menos 125. Entre 50 y 69, imagínense la diferencia que hay entre 69% de estenosis y 71% de estenosis. O sea, no existe eso, o sea, no, es lo mismo, pero se va orientando, digamos, ¿ya? Es que me salió justo 220, si tengo 229 acá, doctor, ¿es 50% o 70, 69, 70, cuánto es? Tiene que ver con la morfología, cómo está el resto de los vasos, etcétera. ¿Por qué? Porque es muy importante la relación carótida interna y externa, porque si tengo 228 y tengo una relación de 4 veces, es una estenosis severa. O sea, lo importante, y este es el concepto, imagínense, yo puedo tener un paciente con una velocidad de 200 centímetros por segundo, y cero estenosis. 200 centímetros por segundo, cero estenosis. Y uno se preguntará, ¿y para qué lo trajeron a este gallo? Sí. Ojalá se hubiera perdido el avión. Pongámosle velocidad 230 centímetros por segundo y cero estenosis. Cero estenosis, cero. Las arterias más lisas del mundo. Y esto se contradice totalmente cuando uno dice velocidad versus estenosis. Porque lo que hemos revisado es que con 125 centímetros por segundo tenemos 50% de estenosis y con 230 tenemos 70% de estenosis. Y el doctor se para al frente y dice, tengo un paciente que tiene cero estenosis y tiene 230. Porque yo les di un segundo elemento. Le dice, hubo 2 corazones. Porque para que haya amor tienen que haber 2. Un corazón, otro corazón. Tiene que ver la relación que existe. Un paciente que está corriendo la maratón, yo le hago un Doppler carotídeo aquí y va a tener 240 centímetros por segundo de velocidad en la carótida. Y tiene cero estenosis. En la carótida interna. Y también tiene los mismos 240 en la carótida común. O sea, el paciente está con un estado hiperdinámico. Lo que tiene él es que el corazón está a 1000, por decir, 180, con un volumen expulsivo gigante, la velocidad, la sangre andando a toda velocidad. Por lo tanto, es muy importante correlacionar qué es lo que sucede en esa arteria con lo anterior. Si yo tengo un paciente que tiene 240 de velocidad en la carótida interna y tengo en la carótida común una velocidad de 70, ese paciente tiene más de un 70% de estenosis. Entonces, aquí viene lo que aparentemente es contradictorio y es el corazón de esta conferencia, que lo importante es la velocidad, es cierto, está comprobado que las velocidades sobre 125 dan cuenta de una velocidad, pero siempre y cuando tengan una relación de entre 2 y 4 veces, de uno o el otro. O sea, la velocidad tiene que aumentar. Si la velocidad viene siempre a 230, es un estado hiperdinámico y no una estenosis. Esta es la misma curvita, fíjense, la carótida aquí, esta es la carótida común y cómo aquí en la zona de estrechez aumenta la velocidad, ¿cierto? Y dijimos que si tenía un 50% de estenosis son 125 centímetros por segundo y si tiene 70%, mayor, 200, siempre y cuando la relación sea mayor de 2, porque si la carótida común tiene lo mismo 230 no tiene ninguna estenosis, ¿correcto?
Depende, ¿cierto? Se me ocurren muchos ejemplos, pero no me los tengo que censurar. Si uno va caminando y de repente ve una niña de falda caminando para allá, ¿es mujer? Sí, depende. Puede estar en Halloween disfrazada de mujer un hombre, para hacerlo suave. Me autocensuré. Ya. Más aún, como habitan el mismo lugar, en la misma familia, hay que repartirse y colaborarse. El cuerpo es generoso con uno mismo. ¿Qué sucede? Fíjense, tengo este paciente con una arteria carótida, ¿cierto? Con una estenosis en la carótida interna, ¿cierto? La velocidad de la carótida interna en este lado es de 100 centímetros por segundo. La carótida común tiene 80 centímetros por segundo. Esta 80 y esta tiene 100. La relación es 1,25. ¿Se ve ahí? ¿Ya? O sea, 80 y 100. Pero sucede que otro paciente que tiene exactamente la misma placa que acá, tiene la mala suerte que en el lado contrario tiene una estenosis severísima. Por lo tanto, producto de esa estenosis tan severa en el lado contralateral, tiene en la carótida interna 150 de velocidad. Y tiene en la carótida común 120 de velocidad. Y la relación entre una y otra es de 1,25. Por lo tanto, este tiene 100 y pasó a 150. Y uno dice, ¿tiene más del 50% de estenosis? No, no tiene más del 50% de estenosis. A pesar de que acá dice 150. ¿Por qué? Porque la relación entre las dos es exactamente lo mismo. Y esta velocidad más alta que tiene la carótida común como la carótida interna en forma proporcional, que equivale a menos, pongámosle que sea un 30%, fíjense en el lado contralateral, 80 es normal y 100 puede ser normal, es una plaquita mínima, aumentó un 25%. En cambio acá estoy midiendo 150 y uno dice, 150, 50%. No, tiene el mismo 20% de estenosis. Lo que sucede es que está todo con mayor velocidad porque están tratando de compensar el lado contralateral que tiene una estenosis muy significativa. Por lo tanto, la diferencia entre esta carótida y la del otro lado, la placa es del mismo tamaño, el grado de estenosis es lo mismo, lo único que estas velocidades más altas no son producto de la estenosis, son productos que están con un estado de entre comillas, hiperdinámico uno respecto al otro para poder compensar el lado contralateral que tiene una estenosis. O sea, uno va armando el puzzle de lo más sencillo, esto es un poquito más complejo, va aumentando las variables. En la estenosis de 50% lo que ve es un aumento de la velocidad, dijimos, de sobre 125 y bajo 250, siempre y cuando la relación sea menor de 2, mayor de 2 y menor de 4. Estos son ejemplos de estenosis. Una y otra placa, fíjense las placas, hay que medir ahí, en esa zona donde está el hélice, esa es la zona de mayor velocidad. Con esta imagen, que es una placa clásica pleoclusiva, evidentemente aquí lo que suena es pss, 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 uno no siquiera pasa por el lado y sabe que hay una estenosis. Una estenosis severa, otra estenosis severa, otra estenosis severa, pura estenosis severa aquí, ven. Mira la estenosis severa que tenemos acá y tenemos este paciente, viene a chequeo preventivo. El doctor fue el chequeo preventivo, un paciente de unos 58 años, consulta en la mañana donde trabajo en la clínica alemana, lo ven, le escuchan un soplo y le piden un Doppler. Fuera de horario, pero como es paciente preventivo, lo veo yo, lo examino y le veo esto. Fíjense el pic diastólico de 300. Este dato personal, yo no he visto ninguna estenosis que sea no significativa. El pic diastólico sobre 100 habitualmente una estenosis muy severa. Es un súper buen indicador de estenosis severa. Y entonces, además, era compañero curso del jefe del departamento, por lo tanto, se fue de inmediatamente a la angiotaquia. Miren, este paciente en la tarde estaba operado. O sea, salvó jabonado, porque un paciente de 58 con esa estenosis zafó, tuvo suerte. Entonces dijimos que aumenta la velocidad de la estenosis, ¿cierto? Bueno, así me gusta que en auditorio uno dice que sí, que no, a eso vine, ya, estoy feliz. Entonces tenemos un paciente, fíjense, con una carótida, con una placa en el bulbo, que no se ve tan grande, ¿cierto? Por lo menos un Doppler ahí. Y tenemos la otra carótida, la carótida externa, la bifurcación, que está totalmente normal, ¿ya?
hago la curva y miren lo que pasa. La carótida común derecha tiene una velocidad, como pueden ver ahí, de pic sistólico 109, y la que no tiene placa tiene 164. La que tiene placa tiene 100, y la que no tiene placa tiene 160. O sea, al revés de todo lo que les dije. Yo les dije, si uno disminuye el diámetro, aumenta la velocidad. Pues en este caso, el diámetro es el mismo, y tiene mayor velocidad. ¿Qué habrá pasado? ¿Por qué se mueve? ¿Por qué cambia la velocidad? Esta tiene placa, tiene 100. Esta no tiene placa, tiene 160. Tengo dos varillas con una bolita. Una está a 100 y la otra está a 160. ¿Qué será? El corazón es el mismo. ¿Y en la carótida interna derecha no? Las carótidas internas estaban bien las dos. Sí, normal las dos. Esta es la carótida externa, eso sí, del lado que tenía normal sin placas. Tiene un pic sistólico de 400 la carótida externa. Carótida común con placa, 100. Carótida común sin placa, 160. Carótida externa, carótida interna, los dos lados iguales. Carótida externa acá, 100. Carótida interna acá, 400. Hagan sus apuestas, señores. La yugular, del lado derecho, la con placa, normal, la sin placa, velocidad 90. Fístula arteriovenosa. Yo les dije al comienzo de la clase, hay dos posibilidades para aumentar el diámetro. O aumento la velocidad, la presión, la diferencia de presión, ¿cierto? O disminuyo la resistencia. O disminuyo el diámetro, ¿cierto? La velocidad se mueve por la disminución de diámetro, por el aumento del flujo, que podría ser un hiperdinámico, o por la disminución de la resistencia. En este lado tengo, lo de la placa fue por casualidad, digamos, un distractor nada más. El lado que tiene la mayor velocidad en la carótida común de 160 versus 100 se debe a que este paciente tenía una fístula, este es un paciente que me tocó ver a mí, y tenía una fístula arteriovenosa con ramas de la carótida externa, por lo tanto el flujo, la resistencia era casi cero. Por lo tanto, la resistencia casi cero hace que la velocidad sea muy alta. Vamos a ver un par de... Estoy muy lento. Las arterias vertebrales tienen el flujo ascendente similar a las carótidas internas, habitualmente los pics sistólicos son de entre 20 y 60. La velocidad está disminuida habitualmente en el origen y cuando hay estenosis distal puede haber una velocidad sistólica baja y un diástole ausente o retrógrado. La velocidad aumentada en las vertebrales, como en todos los territorios, puede ser por una estenosis, por un hiperflujo compensatorio o por una fístula arteriovenosa. Estamos repasando lo que hemos visto. En el caso del robo subclavio, que es muy interesante, se produce que hay una obstrucción de la subclavia, donde viene el nacimiento de la vertebral de un lado. Por lo tanto, para que le llegue sangre al brazo, tiene que robarse desde el tronco o del polígono de Willis. Esta es una estenosis de la subclavia, y lo que sucede es que esta arteria, dependiendo del grado de estenosis en la subclavia, va a recurrir o va a robar más y más flujo. Aquí tenemos un flujo reverso, fíjense que está hacia abajo, este es un robo subclavio, esta es la imagen de conejo en el protodiástole, ahí se ve que donde comienza a disminuir el flujo reverso, la casa con un conejito. Este es un paciente con una estenosis, fíjense, premaniobra, se ve harto el flujo retrógrado, y cuando uno hace maniobra, por ejemplo, le digo al paciente que haga ejercicio con la mano, empieza a aumentar el requerimiento, por lo tanto, a haber mayor cantidad de flujo retrógrado. Tenemos unos par de minutos para las placas, va a ser rápido porque me fui muy lento. Yo pensé que esta clase era como de media hora originalmente y le metí más cosas y quedó demasiado grande. Ya, vamos a hablar de las placas. La patogénesis de las placas no vamos a hablar mucho porque eso está en todos los libros. Sí vamos a decir que las placas tienen un tamaño, una superficie, una composición, con una estructura interna de ecogenicidad y homogeneidad. Es importante saber que las placas, depende del punto de vista, uno puede subestimar o sobreestimar. Por lo tanto, es importante tener la visión en todos los ángulos del paciente. Porque si uno toma la placa por un lado, puede sobreestimarla o acá subestimarla. Las placas pueden ser lisas o pueden ser irregulares. Esta es una placa lisa y esta es una placa irregular. Las placas pueden tener grasa, pueden tener placas fibrosas, pueden tener calcificaciones o pueden ser complejas. La superficie puede ser irregular, habitualmente las irregulares son inestables, también las ulceradas.
Aquí ven, fíjense que se ve como un trombito saliendo de esa placa. Yo estuve esperando hasta que soltara para verlo cómo soltaba, pero no soltó nunca el caballero. Tenía la esperanza que hiciera así. No. Ya. Esta es una placa estable, ¿cierto? Esta es una placa calcificada, todas estas son estables. Aquí tenemos una placa, pero fíjense que aquí tiene una ulceración. Con respecto a la composición, podemos verlas de acuerdo a la ecogenicidad, pueden ser iso, hipo o hiper. La estructura puede ser homogénea o heterogénea. Y uno lo que hace, lo que predomina de una o de otra, es cómo la va a decir. La ecogenicidad, ¿cierto? Podemos hacer las hipocogénicas, puede ser lipídica con un evento futuro o una hemorragia intraplaca que es grave con un efecto actual. Las homogéneas pueden ser totalmente hipocogénicas, centralmente hipo con anillo hiperecogénico o totalmente hiperecogénica. Y uno dice que es heterogénea cuando hay un mayor del 50% hiper o un mayor del 50% hipo. Puede ser heterogénea hipo o hiper, en el fondo la que predomina. Las placas homogéneas obviamente son más estables y las heterogéneas tienen mayor hemorragia intraplaca, más inflamación, más ulceración y más progresión. La enfermedad inflamatoria que compromete fundamentalmente la aorta y ramas principales y los pulmones, afecta fundamentalmente a mujeres jóvenes, disminución de los pulsos, bueno, la clínica obvia de la disminución del pulso, la estenosis, aneurisma y oclusión aparecen en fase muy tardía y el diagnóstico se hace habitualmente por los métodos diagnósticos tradicionales. Este es un paciente que me tocó conocer y ver. Fíjense el diámetro del vaso muy disminuido y la velocidad es muy alta. Esta es una estenosis significativa, una imagen que se llama en donut, con un engrosamiento full de la pared de las arterias. Un par de casos de trauma cervicales, ahí tenemos un aneurisma, ¿cierto?, con Doppler color. Un tumor glómico, este es un paciente que me tocó ver a mí, paciente que venía de Bolivia, tenía esa masa ahí hipervascular, que fue operada, ¿cierto? Lo hicimos antes de operarlo, eso sí, el doctor lo que pidió es que le hiciéramos una angiografía, eso lo hizo el neuroradiólogo, y lo embolizó. Esta es la preembolización y es el postembolización, o sea, lo único que tenía que hacer es sacarlo como quien saca un caramelo, en vez de sacar esta masa vascularizada, que es muy peligrosa. Esa es la imagen, esta es la imagen en Doppler color, y esa es la imagen con, fíjense la cantidad de vasos que tiene adentro, esta es la imagen de B-Flow. Esa es la gran vascularización que tiene adentro el vaso, que está en la bifurcación, que es tumor del glomus carotídeo. Hay otra imagen. Y para terminar, cuando falta 1 minuto y 4 segundos, según el tiempo comprometido, 59, la medición adecuada es lo más importante. Mala medición, mal diagnóstico. Concepto de sistema, lo que sucede en un segmento del reflejo delante y después. Y el último concepto, que la sangre se mueve por las fuerzas. La velocidad va a aumentar por cambio de presión, que puede estar dado por un aumento del gasto cardíaco o disminución de la resistencia, o por un cambio en el diámetro. Esas son las 4 variables que tienen que manejar. Muchas gracias por la atención. Vamos a hablar de tiroides. Vamos a hablar de tiroides hoy día. Esto. Ya. Ya está operada el tiroides. Le sacaron el lóbulo izquierdo y le dejaron el lóbulo derecho. ¿Ya? En este caso, estoy viendo la carótida del lado derecho. Voy a, primero, yo siempre hago un barrido en transversal para ver qué tal. ¿Qué edad tiene usted? ¿55? 80. 80, pero tiene carótida de 55. Tengo más placas yo que ella. Doctor, mira que me duele esta cabeza por este lado. Perfecto. Hasta el cuello estaba. Muy bien. Vamos a darle más profundidad a esto. Profundidad. Queremos llegar al origen. ¿Ya? Ahí está. ¿Cierto? Ahí está el origen de la carótida y tenemos la... Déjame darle... dame un... Hola. Necesito darle... Ahí tengo entonces, ahí tenemos ¿cierto? El nacimiento es el arco aórtico, ahí tenemos el nacimiento de la carótida y de la subclavia. La primera morfología llama la atención que no se ven placas, ¿cierto? ¿Cierto? La gente es muy sana acá en esta región, parece. ¿Color? Lo que quiera. Vamos
cambiarlo del transductor. Este lado. Ya vamos a ir. ¿O quiere que parta por el otro lado? Por aquí es donde me duele, por este lado. Ya, vamos a partir por allá entonces. Vamos a modificar. Que habitualmente parte por el lado derecho, en este caso vamos a partir por el lado izquierdo. ¿Ya? Ya. Ya, ahí tenemos entonces, primero que nada, este lado es el lado equivocado. Vamos a cambiar el transductor de lado. Yo me pongo en transversal. Y ahí no veo. Entonces lo que tengo que hacer ahí es aumentar la profundidad más hasta donde llegue. Ahí estoy casi el origen, ¿ya? No logro el origen, pero es lo que hay, desde ahí. Eso suele suceder a veces, está muy profundo. En esos casos lo que uno puede hacer es buscar un transductor convexo y meterse, porque tiene mejor ventana. No es muy exacto, pero tiene mejor ventana. Ahí por lo menos yo tengo una buena visión del vaso. Ya, vamos a poner el color, ¿cierto? Muy bien. Y vemos que está con un poquito de alias, entonces vamos a subirle la velocidad. Fíjense que la velocidad arriba está... ¿Tenía un puntero? Ahí. Ya, un puntero. Fíjense aquí, la velocidad 25. Todavía está un poquito, yo le subiría un poquito, sube un poquito más. Súbeme la velocidad. Eso. Ven más a prisa. Ahí está, listo. Vamos a correr un poquito el cursor ahora. Sácame el punto, el puntero, ya. Y vamos a poner, aquí vamos a medir la primera velocidad que vamos a medir. Y me dice si está bien o está mal, si está normal o no la velocidad. Entonces, aquí, perfecto, ahí estamos. La velocidad, hazle el doble color ahí. Ya. Auméntale el PRF. Más. Ahí está. ¿Qué les parece? ¿Normal? ¿Cuánto tiene? ¿300? No veo, dame no. ¿Ah? ¿Cuánto mide eso de velocidad? Vamos a aumentar la velocidad. No, exactamente bien. Estoy en trampa. ¿No está estirando? ¿El angulamiento? Sí. De la caja. Del doble. El doble pulsado, no, mira, sí, pulsado, mira, pulsado, quiero ponerlo no angulado, sino recto. Eso. Ahí. Oye, cómo le cambia la velocidad, la sangre es la misma, ¿eh? Lo único que hago es cambiarle el ángulo, fíjense, el ángulo equivocado, ¿cierto? Entonces voy yendo por acá ese pescado. Ya me lo habían dicho acá, está midiendo para el ángulo. Gracias. Esa es la idea, está haciendo trampa, está haciendo leceras. Ahí estoy paralelo, aparentemente al flujo, estoy paralelo a la pared. Yo le dije, lo que hay que hacer es estar paralelo al flujo. Vamos a ver si coincide. Sí, estaba en el centro del flujo. Fíjense que en esa curva hay zonas con velocidades distintas. Aquí está más lenta la velocidad y aquí en el lado contrario va a estar más alta la velocidad. Segundo elemento, cuando hagan la curva, el cursor, fíjense, estoy usando una velocidad de 70 y estoy usando 240 escala. Eso es un error. Miren cómo se ve la curva ahora, el espectro, y dame de nuevo, y ponme, dale sí, y ponme una escala que llegue más o menos a 70 arriba. Cambia el PRF, baja el PRF, la escala, bájala. De pulsado, eso, sigue, ya, por ahí. Fíjense cómo estoy ahora viendo el espectro. ¿Se fijan? Ahora sube el PRF al máximo.
Mire cómo voy a perder ahora la morfología. Ahí está, vale. Miren. ¿Se fijan? Ah, no, ponlo normal ahora. Ahora vamos a ver por qué le duele. Si encontramos algo. ¿Y aquí le duele, cierto? Por aquí, Ya. para atrás. Ya. Y desde aquí hay la cabeza. Para Ya. un lado. Ya, entonces aquí tenemos llegamos a la bifurcación. Estamos en longitrans. Vemos que hay un mínimo engrosamiento y subintimal color. Dame color. El steer ángulo. Ahora como están paralelos, los dos no tengo color, tengo que angular. Tengo dos posibilidades. O angulo el transductor, movimiento de punta y taco, y si lo quiero exacerbar, hago el steer angle para el otro lado. Para el otro lado, sí. Para el otro lado. Eso, ahí. Y ahí tengo un mucho mejor approach de la carótida. Dame más color. Y baja un poco la velocidad porque estamos muy altos, estamos con 70 y esta debe ir como a 50. Ahí. ¿Ya? La otra cosa es que yo estoy trabajando a 2 centímetros y tengo 4 centímetros por abajo. Por lo tanto, voy a ir modificando mi profundidad. ¿Cierto? Esta cosa es igual que cuando un escáner usa una ventana de hueso o de pulmón, cuando uno haga superficial o profunda. El traductor tiene que ir modificándose y adaptándose a las condiciones de lo que está más cercano. ¿Ya? Ahí tenemos una curva bastante homogénea, ¿cierto? Vamos a medir la velocidad ahora. Vamos a poner el ángulo inadecuado. Necesito hacerlo más. Esto de arriba, eso. ¿No te da más? Ahí está, ahí está bien. Dale, inviérteme la imagen. ¿Dónde está el ángulo ahí? ¿En qué lugar dice el ángulo? 70, está mucho. Es mucho, eso no me sirve 70 grados, te voy a cambiarlo. Tiene que ser menos. Ahí puedo tener mucho error. ¿El ángulo? Sí, Está en 9, mucho. menos. Sí. Ponlo paralelo ahora, ponlo paralelo. Esto. No. El steer. Uno va moviendo, tiene dos elementos. Uno mueve punta y taco para mover el vaso, ¿ya? Y la otra alternativa es que corre el steer angle que te da 15 grados para un lado. Y con eso uno logra habitualmente quedar cerca de 60. Fíjense que aquí tengo el vaso, tengo que tratar de llegar, estoy en 44 grados y ese ángulo no lo voy a lograr. Entonces, ahí puedo estar en 60 grados si es que angulo. Pónmelo paralelo el vaso. Al otro lado. Que quede paralelo, dale. Ahí nomás, no te detente en 60, ahí está en 60, ¿ya? Entonces lo que tuve que hacer para poder lograr eso es hacer un movimiento de punta y taco, hundí la porción. Y inviérteme, porque ahí está en el otro color. Habitualmente usamos. Ya. Ahora vamos a tratar de mirar hacia distal. ¿Qué frecuencia tiene? La frecuencia es del 16. Está con una frecuencia de 2 ahí, 6,2. Esta ¿Y es este otro resolución. qué frecuencia tiene? Esta es la máxima 12. Ah, ya, entonces no. Tiene una frecuencia más baja. Sí, está bien, entonces para carótida. Ya. Entonces ahí tenemos la plaquita, ¿cierto? Voy a preguntar si tiene placa. Ya. Entonces, tengo ruido. Tengo más profundidad ahora. Entonces, primero que nada, tengo que usar la profundidad, ¿cierto? Voy a bajar el foco también. Y aquí tenemos siempre ahí estamos mejor. Ya, ahí estamos, súper, ¿cierto? Y vamos a ver la placa. Y la vamos a tratar de recorrer de un lado hacia otro, porque es una placa excéntrica. Y esa placa excéntrica habitualmente no produce cambio hemodinámico. Fíjense ahí. Ahí se oculta por la placa y no hay ningún lugar en la cual se vea un aliasing, se ve el flujo bastante bien, pero se ve poco producto de la placa que produce una sombra acústica. Vamos a poner el Doppler ahí y vamos a medir la velocidad. Ahí. ¿Tenéis así para mover los 60 rápido el ángulo? Dale.
ponlo para arriba así. Está en 60. No, ahí por el otro lado. Sí, mira. Esto por el otro lado. Y... No, está por el otro lado, no te hallaré. Eso, uno hace así, sí, ¿ya? Me voy a contratar como aplicación. Ahora, le invierto la diagonal. Ahora sí, de espectro. ¿Qué es lo que sucede cuando hay un cambio de dirección? Me tengo que poner a medir la velocidad en la zona de mayor aliasing. Vamos a ver ahí. Pregunta para el público. Tiene una velocidad de 60, ¿cierto? La placa no es significativa. Si esta fuera la primera medición y yo encuentro una velocidad de 200, ¿sería estenosis? ¿Quién cree que sí sería estenosis? Que levante la mano. Si esta velocidad fue la... Si esta fue la primera velocidad que yo mido acá, mido 200, ¿será estenosis? Ah, ¿puede y no puede? Puede. Ya. Perfecto, está bien. Puede que no sea, pero puede que sea. Porque puede que tenga 100 y tenga estenosis. Y puede tener 20 y tener una severa estenosis. La estenosis, cuando llega a un máximo de pico sistólico, después empieza a caer la velocidad. Y uno puede tener una velocidad normal con una estenosis mayor del 90%. Eso es lo raro. Lo más frecuente es lo otro. Pero lo importante es que tengan el concepto. Cuando le digan 125, estenosis 50%. No. Estenosis 50% si es que la relación está tirando. Ahí sí. Me responden rápido así. ¿Ya? Tiene que ver con la relación. Ahí tenemos entonces la carótida interna y abajo, ¿cierto?, la más anterior, y después tenemos la carótida externa. Ahí está. Vamos a tratar de ver sus ramas. Las ramas de la carótida externa son... Y la otra cosa que nos da, una se ilumina y otra se apaga muy rápido. Mira, una está iluminada y la otra está apagada. Puede ser en rojo, me gusta, yo soy de la U, mi equipo de fútbol es azul, pero ahí está. Yo no discrimino, soy antidiscriminación, pero soy feminista. Ya. Está ahí, como está más profundo, pierde, el Doppler pierde. Lo que hay que hacer cuando hay poca, hay que bajar la frecuencia. Si uno puede, por ejemplo, cuando está muy profundo, el Doppler cuesta llegar, especialmente el color. ¿Ya? Y no hablé del aliasing, que es otra clase, tendría que ser el próximo año. Ya, y vamos a hacer la última cosa, para no aburrirlos, vamos a mirar, porque por ahora estamos medio pasados. ¿Sí? ¿Tranquilo? Sí. Ya. Entonces, vamos a ver, vamos a ir al otro lado también, ¿ya? ¿Quiere que le ponga una almohadita mejor? Levantamos un poquito acá, ¿no? Ahí, ¿no? Ya. Vamos a ir a la vertebral, ¿cierto? Las apófisis son nuestro punto de reparo. Ahí están y vamos a ver si encontramos la vertebral. Ojo que tiene un bocio bien grande que nos va a dificultar. Y ahí estamos, ya. Vertebral, ahí está la vertebral entre la apófisis. Vamos a ver el color. Está muy paralelo al vaso. Ya, necesito angularme, necesito bajar la velocidad a unos 12, 13. Más, ahí empieza a aparecer. Veamos, ahí estamos, 14, ahí estamos, ¿ves? 14. Y para tener mejor ángulo vamos a hacer el ángulo. Sí. No, el steer angle. Eso, ahí vamos a estar mejor. Ahí estamos mejor y vamos a tratar de ir al origen. Ahora, uno cuando tiene una curva, y esto tiene que ver mucho con los prejuicios, así que hay que tener cuidado. ¿Ya? Uno dice, mira con quién andas y te diré quién eres. Y eso no es justo, porque yo soy amigo de Ornelas y soy una buena persona. Inviérteme y ponme una velocidad adecuada. Estamos en 25, bajemos el PRF a 25.
Entonces aquí vamos a ver algunos elementos. Yo a partir de esta curva puedo inferir algunas cosas. Primera cosa que puedo inferir es que desde que sale la sangre del corazón hasta este punto no hay nada que impida el flujo en forma significativa. Y eso tiene que ver, ¿el puntero? Tiene que ver con esto, que es el tiempo de aceleración. La sangre sale del corazón y llega rápidamente aquí. ¿Ya? Por lo tanto, voy a decir, segundo, la sangre tiene una velocidad normal, el output del corazón está bien, 70 ya, 30 acá, bien. Tercero, el flujo diastólico está conservado, quiere decir que hacia distal no hay nada que impida que la sangre fluya de forma adecuada. Y colorín colorado, se cuenta sacado, estamos muy...